¿Cómo empezó esta aventura? Yo había sido secretario de Educación Municipal. Había tocado organizar el archivo histórico, que estaba allí abandonado en un sótano. Entonces puse al negro Tomás Martínez, que era el rector de una escuela. Lo mandamos a Washington para que aprendiera archivística. Y él se encargó de dar el primer. También había fundado el Instituto Politécnico Municipal, que hace poco me condecoró, desde los 50 años que cumplía. Yo soy musicóloga, yo soy graduada en música y estudié primero en el New England Conservatory de Boston. Después, cuando terminé allá, me fui a París, al Conservatorio Nacional de París. Pero ya había empezado yo en Boston a estudiar Historia del Arte. Entonces allá estuve estudiando todo el tiempo Historia del Arte a la vez que música. Estudié en l'École du Louvre y en la Sorbonne y tuve clases con el señor Ferratón, que era el curador del Museo del Louvre. Y bueno, yo llegué acá y fui directora de Bellas Artes y Óscar Gerardo Ramos me invitó a que tomara parte en la universidad, que habían empezado unas clases de humanidades. En ese instante, pues entramos nosotros a formar una nueva facultad, la cual quizá no tenía todavía toda la infraestructura armada completa, pero que sí estaba aprovechando algunas cosas importantes. Primero, que se creaba un cierto mercado, por decirlo así, para las humanidades, pero además se estaba también buscando crear un profesional universitario de la Universidad del Valle con cierta, digamos, con una formación muchísimo más integral que la anterior, en la cual se hacía énfasis exclusivamente en las carreras. Entonces yo entré a la Facultad de Humanidades, no era la facultad, no era todavía, a la universidad como profesora, y había en ese tiempo lo que se llamó los estudios básicos, que fue algo muy importante para la universidad en general, porque estos estudios fue una idea de Mario Carvajal, el doctor Mario Carvajal, de Gabriel Velázquez Palao y de Óscar Gerardo Ramos. Primero se creó la Facultad de Educación, que en términos legales, pero inició su funcionamiento, fue la Facultad de Humanidades como Instituto de Humanidades y Educación, a la par que se pusieron en función los estudios básicos. De eso surgió entonces un currículum que básicamente entregaba a todos los estudiantes de la universidad una formación necesaria, básica para todos, que comprendía elementos básicos de ciencias y elementos básicos de humanidades. Yo tengo una vida muy ligada a la Facultad de Humanidades, ¿no? Entré muy joven a estudiar, no he cumplido aún los 18 años. La facultad fue fundada en 1964, yo entré a estudiar en 1966. Cuando era rector de la universidad, el profesor Mario Carvajal, y secretario general, el doctor Óscar Gerardo Ramos, dieron comienzo a los estudios de la Facultad de Humanidades. Y el doctor Carvajal, que era un gran humanista, de los pocos que había aquí en Cali. Aquí no había sino 2 o 3 graduados en humanidades, aunque había alguna tradición humanística en este pueblo de pastores, ¿no? Entonces me dijo que él quería que se enseñasen humanidades, literatura, música, para difundirla en una universidad que era de técnicos,
eran ingenieros, arquitectos, médicos. Y entonces que no había nada de este humanismo en el cual había él crecido y vivido. Entonces se fundó lo que se llamó Departamento de Extensión Cultural. Ahí empezó. Me dedicaron muchas cosas, ¿no? En los contemporáneos míos, pues, ¿no? Yo entré en una facultad pequeña, éramos una especie de familia, en donde el gran patriarca era el doctor Oscar Gerardo Ramos, y constituimos en los primeros años de estudio un grupo de intelectuales que posteriormente se ha destacado mucho en la vida cultural de la región y del país. Era una facultad centrada mucho en los estudios clásicos, griegos y latinos. Nosotros nos formamos en esa perspectiva de la literatura grecolatina, con maestros como Estresino, Neubauer, el doctor Ramos, Armando Romero. Estábamos en una Cali más o menos pequeña, con un auge cultural interesante, en la cual se celebraban los festivales de arte, que eran unos festivales para el debate, para la exposición artística, para la producción literaria. Uno puede decir que del año 71 hasta el año más o menos 74, 75, cuando entra Álvaro Escobar Navia, la universidad estuvo en un proceso en general, y la facultad en particular, un proceso muy complicado, de mucha roce, de mucha pelea, mucha división. La facultad está dividida entre los profesores que apoyaban el régimen, que estaba cuestionado por el movimiento estudiantil y por un sector grande de profesores, y los profesores que estaban en contra de eso. Bueno, eso fue un proceso muy interesante porque se dio en una coyuntura en que toda la universidad estaba tratando de reestructurarse en sus unidades. La rectoría en el momento pensó que sería la oportunidad de mirar las distintas disciplinas y cómo se organizaban dentro de la facultad. Y hubo distintas propuestas de organización en los distintos departamentos, de la posibilidad de cambiarse a otras facultades. La Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, que antes, como le decía, era Filosofía, Letras e Historia, no ha diferido en su posición frente a la universidad de las restantes facultades de Filosofía y Letras de nuestra universidad, de la Universidad Colombiana. Esto quiere decir que ha tenido siempre una posición, yo no diría que de desmedro, pero sí una posición muy casi que baja en el contexto general de la discusión universitaria, sobre todo muy poco peso decisorio, creo que mucho más peso argumentativo, mucho más peso analítico que decisorio. La universidad, como usted sabrá, ha sido manejada en la totalidad de su tiempo por médicos e ingenieros, básicamente, y de pronto algún abogado que pasó por aquí. Me echaron de la universidad en el año 74, yo era ya dirigente profesoral. Después hubo un reintegro de la gente que nos había echado, y ese reintegro pues fue con la llegada de Álvaro Escobar Navia. Y Álvaro Escobar Navia fue una persona muy importante para la facultad. Le dio aire, era una persona que tenía mucha concepción de lo que era la universidad y mucha concepción del valor de las humanidades. Ahí fue cuando se introduce comunicación social y trabajo social, entran a la facultad, porque fue una lucha de reivindicación de un concepto de humanidades. Aquí aprovechamos un poco esa coyuntura para tratar de mirarnos desde una perspectiva distinta de la que teníamos hasta entonces, que teníamos un departamento de idiomas con unas licenciaturas y un posgrado en lingüística, pero pensamos que sería la oportunidad de ampliar un poco la perspectiva hacia otras lenguas, hacia otras formas de ver el lenguaje, y en principio de una manera muy ambiciosa incluso pensamos en crear una facultad de ciencias del lenguaje. Eso se convirtió en un debate bien interesante porque
pues se consideró en el momento que no había espacio para una facultad más en la Universidad del Valle, aunque lo que estábamos proponiendo era muy interesante. Pensábamos en incluir pues, lenguas clásicas y lenguas indígenas de una manera más definitiva, es decir, la propuesta era un poco ambiciosa. De hecho, humanistas solo han llegado a posiciones, digamos, de privilegio, esporádicamente, casualmente, en el sentido de reemplazar un rector o algo así, como va a suceder con el doctor Ramos, cuando él, en uno de esos reemplazos de rectoría, hasta donde yo entiendo, crea la Facultad de Filosofía, Letras e Historia, y posteriormente algunos de nuestros profesores también tuvo esos cargos. El cargo más alto que se ha ocupado dentro de la facultad, si yo mal no recuerdo, lo ocupó Jorge Orlando Melo como vicerrector académico. Y también tuvo pues ocasiones de unos rectorados de días. Sin embargo, hay un fenómeno que es especialmente significativo, y es que con el correr del tiempo y hacia los años 90, la universidad empieza a darse cuenta de que la facultad más grande en cuanto a número de estudiantes, número de profesores, número de planes de pregrado y número de planes de posgrado es humanidades. Era como una reivindicación de lo que se llamaba en ese momento de las humanidades en el sentido antiguo, de ser barniz para las señoras de los ejecutivos, como decía, como hubo en un momento cursos de humanidades para señoras de ejecutivos, para asumir el problema de las ciencias humanas, del problema del rigor y de la disciplina humanística. Y eso yo creo que se produjo en el tiempo en que estuvo Álvaro Escobar, que fue el tiempo precisamente cuando yo fui decano por un año, en el año 76, de la Facultad de Humanidades. No me interrogue tanto, yo quiero pues, a ver, ¿cómo van? ¿Cuántos profesores tienen? Bueno, ahora la facultad tiene nombrados alrededor de 120 y contratistas unos 50, 60 profesores. Digamos, desde el 75 más o menos hasta los años 80, se puede decir, la facultad tuvo un periodo de mucha efervescencia, sobre todo en la discusión de los planes de estudio, de los programas, porque precisamente fue todo el cambio de una concepción, digamos, poco anquilosada de las humanidades. La consolidación de sus propios programas le abre a la facultad la posibilidad de ser lo que hoy en día es y lo que hoy en día ha logrado. Programas propios, no solamente a nivel de pregrado, sino también a nivel de los posgrados. Y en los posgrados comenzamos con especializaciones, avanzamos hacia las maestrías y se visualizó lo que pudieran ser los programas de doctorado. Hoy en día ya están en marcha los programas de doctorado en la facultad. Y creo que la facultad le ha permitido a la universidad seguir siendo lo que ella es hoy en día, el alma mater de los vallecaucanos. Pero es el alma mater de los vallecaucanos porque tiene una facultad de humanidades que es fuerte. Y hay un elemento que la hace fuerte. Y ese elemento pasa necesariamente por la formación de sus profesores. Al ser la facultad fuerte, la universidad es fuerte. Porque la universidad sigue siendo universidad justamente por esa facultad de humanidades, hoy en día. En otras palabras, el proyecto que hubo en sus comienzos de que la Universidad del Valle no podría ser solamente una institución tecnológica, sino una universidad, esa idea que en su momento se tuvo, se consolidó con el desarrollo de la Facultad de Humanidades. Acabamos de tener la Feria del Libro. Por ejemplo, su programa editorial. Por ejemplo, la misma emisora. De alguna manera, la emisora de la universidad, este mismo canal universitario, si uno comienza a mirar sus orígenes, pasan por la Facultad de Humanidades. Recuerde que el profesor Jesús Martín se vincula a la universidad y se vincula al Departamento de Filosofía, y desde el Departamento de Filosofía de donde surge luego la Escuela de Comunicación Social.
Recuerde que la Escuela de Teatro se inicia en la Facultad de Humanidades y desde la Facultad de Humanidades se le da espacio para que se constituya en lo que hoy en día es la Escuela de Teatro. Recuerde que desde la Facultad de Humanidades comienza y se da espacio en virtud de los desarrollos, por ejemplo, del Departamento de Historia, para lo que luego va a ser, con la vinculación de profesores, el Departamento de Geografía, y hoy uno de sus profesores es el director del OSO. Y se intenta responder a esos nuevos sujetos sociales, por ejemplo, en el área de la literatura se introduce toda la perspectiva de género en los estudios literarios. A partir de las propuestas del profesor Darío Henao se introduce todo lo que es regionalización en orientación hacia el Pacífico, se recupera la figura de Jorge Isaac ya desde hace muchos años. Entonces creo que esta segunda parte podríamos llamarla como reestructuración, reorganización, y ya depende de una nueva generación. Nuestra esperanza, nuestro proyecto, digamos, es lograr la creación de un centro de lenguas y cultura. Ese centro pues tendría un papel y un impacto muy importante no solamente en la universidad sino en la región, y se tendría que articular con una política cultural de Cali, ¿no? Y eso como una riqueza, un polo de desarrollo muy importante para nuestra ciudad. Pero también quisiera volver, digamos, sobre no solamente las lenguas extranjeras, sino también sobre las lenguas indígenas, ¿no? Pues en la lingüística, la maestría de lingüística, hay una línea, digamos, que se dedica al estudio de las lenguas indígenas. Y tenemos profesores pues, que hacen trabajo muy importante en ese campo, como el profesor Miguel Ángel Meléndez, que trabaja la lengua chagua. En este momento está haciendo un diccionario. La Escuela de Trabajo Social en la Facultad de Humanidades tiene, yo creo que moviéndose alrededor de los 3 elementos tradicionales de la universidad, que serían la docencia, la investigación y la extensión. Podemos destacar en términos de docencia, además del pregrado en trabajo social, las 3 especializaciones que tiene funcionando en este momento: la de intervención con familias, la de teoría, métodos y técnicas en investigación social y la de desarrollo comunitario. Y digamos que la experiencia en estas 3 especializaciones permitió formular la maestría en intervención social, maestría que empezará su primera cohorte en el primer semestre del 2010. Eso en cuanto a docencia. En cuanto a extensión, la escuela tiene una intervención, digamos, en la comunidad a través de todos los grupos de práctica del pregrado y de la práctica de la especialización en intervención con familias, además de una serie de cursos de extensión que se dictan y de seminarios. Y en términos de la investigación, tiene 3 grupos de investigación que están funcionando ahora, los 3 activos y con clasificación C en Colciencias. Un programa coherente de geografía, de cursos de geografía y de una preocupación por la ciencia geográfica se inició en la facultad dentro del programa de ciencias sociales, en el curso de los años 80, después de 1985 más o menos, por cuanto el plan de ciencias sociales ofrecía la posibilidad de constituir un subplan de geografía. Ciencias sociales era un componente de historia y de geografía generalizando, porque también tenía otros componentes inicialmente. Pero es a partir de ese plan que se inicia una preocupación, y entonces en la facultad se hace algo que realmente fue como muy interesante, en verdad. Es la creación, creamos nosotros un taller de geografía, que fue algo que se pudo mostrar incluso a autoridades que venían de fuera de aquí de la ciudad, ¿no? Autoridades nacionales. Entonces el taller de geografía fue una unidad integrada, y dentro de eso teníamos una cantidad de aspectos prácticos de geografía, ¿no? Y las materias también de estudio, ¿no? Sí. Este pregrado de geografía tiene principalmente su desarrollo y está orientado a lo que es la temática del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial que justamente comprendiendo la geografía como esa ciencia que tiene la dimensión de ordenar y planear justamente las actividades sobre el espacio y el desarrollo de planeación del desarrollo básicamente y del territorio como tal. Entonces justamente
ahí surge lo que es el programa de geografía con esa dimensión. Y este programa está alimentado o básicamente sustentado sobre la creación de unos grupos de investigación que van primero que todo en lo que tiene que ver con la temática de los problemas urbanos, ¿sí? Y los problemas que tienen que ver con todo lo relacionado con los riesgos de tipo geológico y ambientales que se presentan en el territorio. Bueno, así como ustedes observan en este bello campus de la Universidad en Meléndez, que hace unos 40 años empezaban a crecer más de 500 especies, igualmente con la Facultad de Humanidades, como hemos visto, a partir de su fundador y los distintos profesores de las distintas áreas, pues este jardín ha crecido mucho y hoy la Facultad de Humanidades cuenta con más de 2.500 estudiantes, 11 programas de pregrado, 5 maestrías, un doctorado con distintas líneas, muchas especializaciones, muchos cursos de extensión, muchas publicaciones y una gran proyección hacia la ciudad, la región y el país, lo que nos enorgullece hoy que estamos cumpliendo 45 años. Creo que en la situación de esta región y de este país es relevante el papel que los humanistas podemos brindarle a la sociedad reflexionando, interpretando, dándole análisis rigurosos a esta sociedad, formando a sus profesionales, investigando en los distintos saberes de las ciencias humanas, en la geografía, en las lenguas, en la historia, en la literatura, en las distintas áreas del trabajo social, con lo cual nos sentimos muy contentos de al cumplir 45 años decirle a Cali, decirle al Valle del Cauca y decirle a Colombia que la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle es un gran referente de nuestra región y tiene hacia el futuro muchos proyectos. Yo creo que el paso de una hormiga lo deben sentir también los antípodas de alguna manera. De una hormiga que nosotros tengamos aquí. Ideas que estén ustedes manejando allá en la facultad. Proyectos, talleres. Eso está repercutiendo. El mundo es hoy de una sensibilidad enorme. No es solo el internet, es que hay, así como hay basura de satélites en el mundo caminando, ¿no? También hay una red, ¿no? de fuerzas que se van conectando y que se van sintiendo. A nosotros tal vez nos están llegando de otras partes, ¿no? Y nos mantenemos vivos, ¿no? Creativos. Usted, ay, qué gusto me da verlo. ¿Qué personaje vale la pena recordar en esta fecha de los fundadores? A Óscar Gerardo Ramos. Fundamentalmente Óscar Gerardo Ramos, ¿no? Y yo le daría también todo el mérito a Gabriel Velázquez Palau, ¿no? Que él, un médico, él empujó muchísimo todo lo de humanidades. Él fue después decano de salud, ¿no? Y fue un gran aliado de la formación de las humanidades. Y estamos en mora de hacerle ese reconocimiento. Bueno.